Hola, el día de hoy vamos a continuar revisando los contenidos de la materia de Química Analítica 3. En este caso vamos a revisar la unidad 3 que corresponde a la absorción de la radiación del espectro electromagnético ultravioleta visible. Estos son los temas que pueden revisar a detalle en los documentos presentes en la plataforma en la cual estamos desarrollando este curso online. Si gustan alguna información extra, pues pueden solicitármela utilizando los canales comunes de comunicación entre nosotros. En este caso vamos a empezar a hablar sobre lo que es una región altamente estudiada, en la cual se han hecho diversos estudios para comprender la absorción de la radiación electromagnética por la materia en la región del ultravioleta cercano y del infrarrojo cercano, que corresponde a 180 y 110 nanómetros, el cual comúnmente conocemos con la región del ultravioleta visible, lo cual incluye la radiación visible que es perceptible al ojo humano y lo cual nos permite identificar una información limitada de la estructura de ciertos compuestos coloridos. Sin embargo, es muy útil esta región para hacer mediciones cuantitativas, ya que la concentración presente de un analito en una solución puede ser determinada midiendo la absorbancia de una longitud de onda utilizando la ecuación de Lambert-Beer. Este método se conoce como colorimetría, se considera el trabajo de base en muchos laboratorios. Las aplicaciones de la colorimetría no solamente son útiles para compuestos que poseen una absorción, un espectro de absorción en esta región, sino también es útil para compuestos que utilizando una modificación con un reactivo nos pueden hacer un compuesto colorido, es decir, utilizamos el analito, le agregamos un reactivo y nos forma un complejo colorido, el cual me puede permitir hacer una medición en esta región del espectro. Esta región del espectro convencionalmente se divide en tres subregiones. El primer dominio, denominado infrarrojo cercano, que corresponde de 700 a 1100 nanómetros, lo que es el visible de 400 a 700 nanómetros, y un tercero que se conoce como el ultravioleta cercano, que es de 185 a 400 nanómetros. La mayoría de los espectrofotómetros comerciales cubren el intervalo de 185 a 900 nanómetros. El límite inferior del instrumento depende de la naturaleza de los componentes ópticos del equipo, así como la presencia o ausencia de aire dentro de lo que es el camino óptico, conociendo que tanto las moléculas o vapores de agua y de oxígeno absorben intensamente cerca de 190 nanómetros hacia abajo. Esto impide pues que la región del espectro electromagnético, que el espectro electromagnético de longitudes de onda menores a 190 nanómetros sea posible medirlo en las condiciones que no sean al vacío. Algunos instrumentos con la condición que funcionen al vacío, como lo mencioné anteriormente, pueden trabajar a 150 nanómetros con muestras en estado gaseoso. Esto se le conoce como el ultravioleta lejano o bien ultravioleta al vacío. La longitud de onda, el límite de longitud de onda superior, usualmente se determina por la respuesta del detector presente en el espectrofotómetro. Algunos equipos comerciales de alta gama ultravioleta visible aumentan las medidas, el rango espectral medido cerca del infrarrojo cercano, tan lejos como 3300 nanómetros. El origen de absorción, bueno, aquí podemos ver en esta ecuación lo que es la sumatoria de la energía total, es decir, la energía total va a ser igual a la sumatoria de los estados energéticos correspondientes a las rotacionales, más la energía vibracional, más la energía de los estados electrónicos. Esto se conoce como los cambios de transferencia, el espectro de cambios de transferencia. Obviamente, como podemos observar aquí, la energía que corresponde
a una transición electrónica es mucho más grande que una energía correspondiente a los estados vibracionales y esta energía vibracional es más grande que la energía correspondiente a los estados energéticos rotacionales. En esta imagen podemos observar cómo hay diferentes niveles energéticos superiores, es decir, de alta energía, y aquí en el fondo de la imagen tenemos lo que son los estados energéticos basales, es decir, los que tienen un nivel basal de energía, un nivel muy bajo en el cual pues están presentes los electrones que al absorber la radiación electromagnética pues van a tener una energía que si es suficiente les va a permitir dar una transición electrónica dependiendo de la energía que hayan absorbido y de la naturaleza propia del electrón. Entonces, podemos ver que dependiendo de dónde esté, pues pueden ser diferentes niveles, estados electrónicos, vibracionales y rotacionales. En esta otra imagen podemos observar que al haber un cambio de energía a un nivel superior, posteriormente esta energía va a emitirse dependiendo de un proceso de radiación, como en este caso A, que se va a reemitir en un proceso luminoso, en un proceso termal en forma de calor, como es el inciso B, o bien una conversión interna, como es en el inciso C. Los espectrofotómetros UV visible colectan la información recopilada de la interacción entre la radiación con la materia, en este caso nuestra muestra, y hacen un gráfico en el cual representan en el eje de las X lo que es la longitud de onda versus en el eje de las Y la transmitancia, siendo la longitud de onda la variable explicativa y en el eje de las Y la variable respuesta, o bien estímulo o respuesta, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros graficamos lo que es transmitancia contra longitud de onda, nosotros estamos hablando de un espectro de transmitancia, un barrido espectral. Cuando nosotros graficamos absorbancia, pues nosotros estamos teniendo un espectro de absorbancia. En este caso, pues hay que recordar que la transmitancia es una forma de expresar que en tanto se atenúa el haz de radiación que sale de la fuente al interaccionar con nuestra muestra y llega al detector, es decir, el rayo de luz incidente contra lo que llega al detector. Es decir, si hay un proceso de transmitancia, este es el 100%, significa que todo lo que se emitió llega al detector, es transparente mi celda. En el dado caso que haya un proceso de absorbancia, es decir, que haya una interacción entre la muestra y el haz de radiación, pues esta transmitancia va a ser cada vez menor de 100 y tendiente a 0. Obviamente, si yo meto un sólido, pues el haz de radiación no va a dejar pasar, el haz de radiación no va a llegar y va a ser una transmitancia de 0. Entonces, en este caso, la transmitancia se va a expresar como una fracción de porcentaje. Aquí podemos observar en esta figura, podemos observar lo que es la longitud de onda contra la absorbancia. En este caso es un espectro de absorción. Podemos observar que hay varias especies. Cuando tenemos el inciso A, tenemos un espectro cuyos picos de absorbancia podemos observar que están más suavizados. ¿Por qué? Porque tenemos un compuesto llamado benceno y está en solución. Cuando este mismo compuesto, este analito, está en forma de vapor, podemos ver que estos picos son más puntiagudos, son más separados, tienen mayor resolución. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar que no tenemos el efecto del solvente. En este caso, en el inciso C podemos observar longitud de onda expresada como número de onda contra lo que es la transmitancia, que es porcentaje de transmitancia. Este es un espectro de infrarrojo. Aquí podemos ver el espectro de infrarrojo correspondiente a una muestra de yodo en forma de vapor. Podemos observar que aquí cada uno de los picos nos dan información sobre la estructura de este compuesto. En este caso podemos observar todos los procesos que ocurren en una celda.
Esta es una imagen de una celda. Podemos observar que en el centro de la celda pues está lo que es nuestra muestra. En esta sección de aquí es el material de la celda. Podemos calcular cuál es cada una de los procesos que ocurren. Por ejemplo, aquí tenemos el haz incidente, que está denotado con P0. Si ustedes se fijan, aquí va a haber una pérdida por reflexión en las interfaces. Cuando choca aire-vidrio va a haber un proceso de reflexión porque son dos superficies con un índice de reflexión diferente. Aquí hay otro porque es vidrio-agua. Aquí, por ejemplo, se va a dar una pérdida por dispersión de la solución, en la disolución. Y aquí se da nuevamente otra pérdida de la reflexión, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pérdida de la radiación por reflexión. Ya que tenemos esta interfase que es agua, luego nuevamente a vidrio, luego vidrio-aire, ¿sale? Entonces aquí tenemos varias pérdidas. Estas pérdidas son por la razón por la cual uno debe de siempre calibrar a 0 y a 100 de transmitancia en este caso. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener pérdidas que son debidas a estos procesos, no necesariamente a un proceso de absorción con la muestra, con el analito, ¿sale? En esta gráfica, lo que es la relación de la transmitancia, absorbancia y la concentración se ve explicada porque en el eje de las X tenemos denotada lo que es la concentración o el estímulo y podemos observar que en este eje tenemos lo que es la absorbancia y podemos ver que entre mayor concentración, conforme va aumentando la concentración, la absorbancia va aumentando. En el caso de manera lineal, ¿sí? Esto es importante. En el caso de la transmitancia expresada como porcentaje, podemos observar que entre menor concentración, mayor es la transmitancia, y va a ir disminuyendo la transmitancia conforme vamos aumentando la concentración. Si se fijan, esta relación entre la transmitancia y la concentración no es lineal, es logarítmica. Por eso es necesario hacer una transformación para poder trabajar en una línea recta, lo cual es mucho más cómodo. Entonces tenemos que la transmitancia es igual a la potencia resultante de la disolución entre la potencia del disolvente, que es igual a la P entre P0, y la absorbancia va a ser igual al logaritmo de la P, la potencia del disolvente entre la potencia resultante de la disolución, que es igual al logaritmo de P0 entre P, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los términos y los símbolos que vamos a estar estudiando para estar más familiarizados? Tenemos que la potencia radiante, aquí está P0, que es la energía en ergios de la radiación que incide en el detector por centímetro cuadrado y por segundo. También se le conoce como la intensidad de la radiación y I0. Tenemos lo que es la absorbancia, que es el logaritmo de P0 entre P, que también se conoce como densidad óptica D o coeficiente de extinción E. Tenemos lo que es la transmitancia, T, que es la relación entre P y P0, también se conoce como transmisión UT. El camino óptico de la radiación, nunca se le dice longitud de la celda, se le dice camino óptico, ¿ok? También se denota como L o como D, o bien B, ¿verdad? En el caso de la absortividad es A, y tenemos que A es entre B por C. También se le conoce como coeficiente de extinción K, y lo que es la absortividad molar es absorbancia entre B por C, y se conoce como coeficiente de extinción molar. Aquí arriba, chicos, me equivoqué, es extinción nada más, ¿eh? Aquí es absortividad y absortividad molar es por épsilon. La única diferencia entre este y este son las unidades. Estas son expresadas en gramos y estas están en miligramos, unidades de masa, y esta está expresada por moles, ¿sí? Moles a la menos 1, centímetros a la menos 1 por litro. Y este sería gramos, centímetros a la menos 1 por litro, ¿sale? Entonces tenemos aquí pues estas notaciones que hay que tener muy en claro para cualquier documento que nosotros estemos citando, que estemos revisando y que no estén usando estos términos que son los más comunes en la actualidad, pero pueden ser que revisemos algunos textos un poco más antiguos o diferente nomenclatura, ¿ok?
Seguimos con la magnitud de las absortividades molares. Esto es importante, ya que en las regiones ultravioleta y visible se observan absortividades molares, valores épsilon que van desde 0 hasta un máximo del orden de 10 a la 5 litros, moles a la -1, centímetros a la -1. Esto es importante porque muchas veces estamos resolviendo un problema y no nos damos cuenta que está mal. Entonces, una de las maneras o de las formas de darnos cuenta si el problema está bien o está mal es viendo la magnitud de las absortividades molares, ¿sí? Si coincide la práctica con la teoría. Dice, para un máximo de absorción particular, la magnitud de épsilon o de la absortividad molar depende de la sección transversal de captura de las especies y de la probabilidad de que tenga lugar una transición que absorba energía. ¿Qué significa eso? Pues la probabilidad de que absorba energía, recuerdan que habíamos mencionado que hay ciertas transiciones prohibidas porque la energía necesaria para que ocurran es muy grande y por lo tanto la probabilidad de que ocurran es baja. En este caso, tenemos aquí esta fórmula que es epsilon es igual a 8.7 por 10 a la 19 PA, donde P es la probabilidad de transición y A es el área blanco de la sección transversal en centímetros cuadrados por molécula. ¿Esto qué significa? Que también la magnitud del epsilon depende de la naturaleza de la molécula. ¿Qué tanta probabilidad hay de que ocurran las transiciones y qué tanta área hay para que incida el haz de radiación en la molécula? Es decir, si la molécula es grande, obviamente las absortividades molares van a ser grandes, ¿ok? Nosotros como químicos ya podemos hacer inferencias sobre la absortividad molar conociendo la estructura de nuestra molécula que me está dando la especie absorbente. Entonces, se ha determinado que el área para las moléculas orgánicas representativas es de alrededor de 10 a la -15 centímetros cuadrados por molécula y que las probabilidades de transición varían de 0 a 1. Obviamente, pues es lo que habíamos visto, ¿verdad? Ocurre o no ocurre, pero va desde 0 a 1. Para las transiciones permitidas de acuerdo con la mecánica cuántica, los valores de P están comprendidos entre 0.1 y 1, lo que ocasiona bandas de absorción intensas, epsilon máxima de 10 a la -4 a 10 a la -5 litros por mol a la -1, centímetros a la -1. Los picos de absorción con absortividades molares menores de 10 a la 3 se clasifican como de baja intensidad y son el resultado de las transiciones prohibidas, cuya probabilidad de suceder es menor de 0.01, que fue lo que les mencioné anteriormente. ¿Cuáles son las especies absorbentes? La absorción de radiación ultravioleta o visible por parte de una especie atómica o molecular se puede considerar como un proceso de 2 etapas. La primera tenemos aquí la especie molecular o atómica que va a absorber, interacciona con la radiación electromagnética y se convierte en una especie excitada. Esta especie excitada regresa a su estado basal de energía y esta energía que absorbió la puede desprender en forma de calor en el caso de la región que nosotros estamos trabajando. En el caso, aquí en esta imagen, por ejemplo, tenemos igual nuevamente un espectro de absorción, tenemos una longitud de onda en el eje de las X, que es nuestra señal, nuestro estímulo, y la señal sería lo que es la absorbancia. Si se fijan, tenemos aquí en el vapor, tenemos un espectro de líneas casi, ¿sí? Son bandas con una resolución alta. Aquí tenemos una solución de hexano, este mismo analito, si se fijan, estos picos empiezan a ser más suavizados. Y en el caso de la solución acuosa, que es un compuesto polar, este es un solvente no polar, este es un disolvente polar, pues si se fijan aquí, ya no se alcanza a distinguir nada, simplemente se ve un espectro continuo. Este sería un espectro continuo, un espectro de bandas y un espectro de líneas, ¿sí? De líneas un poco ya más estrechas que estas bandas, ¿vale? Tenemos pues que las transiciones electrónicas de compuestos orgánicos es donde más se han estudiado en los compuestos orgánicos en la región del ultravioleta visible y obviamente estas transiciones se deben a electrones involucrados en enlaces pi, sigma o electrones no enlazantes de orbitales de átomos ligeros tales como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, bueno, para poder entender esto vamos a avanzar. Esta imagen es más ilustrativa.
Si se fijan, volvemos a la misma que ya hemos mencionado anteriormente. Aquí tenemos los tipos de transiciones que ocurren en compuestos orgánicos. Tenemos orbitales pi, sigma. Tenemos no enlazantes, sigma antienlace, pi antienlace, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, esta imagen me gusta porque podemos observar cuáles son las transiciones fuertes y cuáles son las transiciones débiles, y también podemos observar dónde ocurren, en qué región del ultravioleta, en qué región del espectro, ¿sale? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que las transiciones menos energéticas podrían ser estas, ¿no? Por el delta, pero si se fijan, la energía entre más arriba esté el orbital es más grande la distancia, ¿sale? O sea, es más energético, y también si se fijan, entre más grande es la distancia entre uno y otro, por ejemplo esta que es pi a pi antienlace, pues la energía necesaria para que ocurra es muy grande. Entonces podemos observar que esta transición que dijimos de pi a pi antienlace es una transición fuerte y corresponde a una región del ultravioleta cercano, o bien ya tendiendo a ser al ultravioleta al vacío, ¿verdad? Entonces tenemos esta transición que sigue, que es de electrones no enlazantes a sigma antienlace, que es esta. Esta es una transición débil, y si se fijan ocurre en esta región, ¿verdad? La que sigue es una pi a pi antienlace, y podemos ver la distancia, que también corresponde más o menos en intervalo a esta, pero bueno, es más energética esta todavía que esta, y corresponde a esta región. Y dice aquí que si el compuesto está insaturado, pues podemos tener también un espectro en la región visible, ¿sale? Y por último, en esta gráfica viene esta transición, que son electrones no enlazantes a pi antienlace, y podemos observar que tiene dos bandas de absorción bien definidas en la región del visible, bueno, casi del visible, o bien del ultravioleta cercano, ¿ok? Por eso son compuestos orgánicos, y acuérdense que la mayoría pues son transparentes en la región del visible, algunos, ¿verdad? Dependiendo de la configuración y del tipo de molécula que estamos identificando. Entonces, en el caso de pi a pi antienlace, esta transición ocurre en la región del ultravioleta lejano, e incluye la promoción de un electrón de un enlace pi de una molécula orgánica a un orbital de antienlace de sigma antienlace, ¿vale? Lo cual requiere una energía significativa, fue lo que ya explicamos. Esta es la razón, dice aquí, porque los hidrocarburos saturados, las cadenas hidrocarbonadas saturadas, solamente contienen este tipo de enlace y aparentemente son transparentes en la región del ultravioleta cercano. Por ejemplo, aquí viene el pico de absorción del hexano en estado gaseoso, una lambda máxima a 135 nanómetros, lo cual ya no se alcanza en un equipo ultravioleta visible común que tenemos en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, esta es la epsilon, es una epsilon relativamente intensa. Esta es la otra transición, perdón. Bueno, viene aquí que el ciclohexano y el leptano, por eso se usan como solventes en el ultravioleta cercano, ya que, bueno, se utilizan, y podemos seguir hablando de que, por ejemplo, en el caso del agua, en el infrarrojo o en el ultravioleta cercano, la transparencia es una absorbancia de 0.1 para una celda de 1 centímetro, para una absorbancia de 190 nanómetros. Esto debido al hecho de que solamente puede tener transiciones sigma antienlace, y de no enlazantes a sigma antienlaces. Entonces, si yo conozco los electrones que pueden sufrir transiciones, yo puedo inferir en qué región del espectro electromagnético me va a presentar su absorción. En el caso de los electrones, la transición de N a sigma antienlace, estos ocurren cuando en átomos, por ejemplo, de oxígeno, nitrógeno, azufre, cloro, presentes en una molécula orgánica,
y pues ocurre una transición de moderada intensidad que se localiza alrededor de 180 nanómetros, por ejemplo, en el caso de los alcoholes, y cerca de 190 para los ésteres o bien para derivados halogenados, y en la región de 220 nanómetros para compuestos aminados. Entonces aquí tenemos los ejemplos. El metanol, la lambda máxima es en 183 nanómetros, con una epsilon de 50, el éter, perdón, es de 190 nanómetros con una epsilon de 2000, la etilamina, con una lambda máxima de 210 nanómetros con una epsilon de 800 nanómetros, y el 1-clorobutano tiene una lambda máxima de 179 nanómetros. Y esas absorbancias son debidas a este tipo de transición. En el caso de electrones no enlazantes a sigma antienlace, pues aquí está esa es la misma transición. Podemos observar cuáles son los electrones presentes y los que hacen la transición N a sigma antienlace. Tenemos lo que son las características de absorción de algunos cromóforos comunes. Hay que recordar que por definición un cromóforo es un grupo funcional insaturado con baja energía de excitación, lo cual me va a permitir ese proceso de absorción, de absorber la radiación electromagnética. Aquí en esta tabla, por ejemplo, están los cromóforos, que son esos grupos funcionales insaturados presentes en esa molécula orgánica. Aquí está un ejemplo y aquí está el solvente. En este solvente, este cromóforo me va a dar una longitud máxima de 177 nanómetros con una epsilon máxima de 13.000. ¿Cuál es el tipo de transición que ocurre? Pi a pi antienlace, ¿sí? Igual en alquino, los cromóforos alquinos, pues están pi a pi antienlace. En el carbonilo, pues tenemos transiciones de electrones no enlazantes a sigma antienlace, de electrones no enlazantes a pi antienlace. En el caso de grupos carbonilo, en esta forma, también tenemos, estas son las longitudes de onda y las epsilon. Entonces, si se fijan, como les mencionaba anteriormente, nosotros podemos saber, dependiendo del cromóforo o el grupo funcional presente en nuestra molécula y el solvente que estamos utilizando, obviamente, podemos identificar cuál es la lambda máxima y la epsilon máxima e identificar el tipo de transición. Caso contrario, si yo desconozco la naturaleza de mi molécula o de mi analito, pues yo puedo hacer una inferencia limitada sobre la presencia o ausencia de estos cromóforos, ¿sale? ¿Por qué decimos limitada? Porque en esta hay metodologías que son mucho más potentes, por ejemplo, infrarrojo, por ejemplo, resonancia magnética nuclear, por ejemplo, rayos X, donde sí nos permiten hacer inferencias estructurales más profundas. Pero en esta región sí podemos empezar a hacer una inferencia sobre qué es lo que está presente en mi molécula, o si va a absorber o no va a absorber en la región que yo requiero trabajar. La ley de Beer es el caso, esto hay que aprendérnosla, jóvenes. En el caso de la radiación monocromática, fíjense bien, monocromática significa que es una sola longitud de onda. La absorbancia es directamente proporcional a la longitud B de la trayectoria a través de un medio y la concentración C de la especie absorbente. Esa es la ley de Beer, hay que aprendérnosla. ¿Por qué? Porque cuando yo esté trabajando en el laboratorio y tenga falla de algo, yo tengo que recurrir a la teoría. Ya no voy a tener ahí al compañerito o a la computadora o el Google, sino simplemente tengo que reflexionar qué es lo que estoy midiendo. Fíjense bien, para que la ley de Beer se cumpla debe de haber una radiación monocromática, ¿sí? Si la radiación es monocromática, entonces sí, la absorbancia es directamente proporcional a la longitud B de la trayectoria a través del medio y la concentración C de la especie absorbente, ¿sí? Y bueno, por ahora sería todo. Muchas gracias.